Chris Benoit fue uno de los luchadores más populares en la WWE a inicios del siglo XXI, pero fue borrado por la empresa debido a su doble homicidio. Semanas antes del fallecimiento de Eddie Guerrero en noviembre del año del 2005, el latino Hit le regaló a Chris una Biblia que cargaba consigo a todas partes, pero que posteriormente fue encontrada sobre los cuerpos de su esposa Nancy y su hijo de 7 años Daniel. El ex luchador amarró a su esposa de las muñecas y pies para que no pudiera moverse y con una cuerda la estranguló hasta asfixiarla. Lo mismo sucedió con su hijo, quien fue sedado con alprazolam momentos antes de su asesinato. Chris envolvió los cuerpos con una toalla y después se suicidó con un cordón de acero que atoró en una máquina de pesas que tenía 240 libras de peso para que su muerte fuera instantánea. La preocupación de Mr. McMahon por la ausencia del luchador en los shows fue tal que le pidió a la policía de Atlanta que fueran hasta su hogar y fue ahí donde se enteraron de lo ocurrido. El suceso acaparó las portadas de los periódicos y los noticieros en Estados Unidos, quien también esperaban los resultados de las investigaciones, ya que no se sabía con certeza si el nacido en Montreal fue el responsable de los hechos. La empresa WWE tenía el plan de que Chris ganara el título mundial de la ECW, pero por su ausencia de los house shows tuvo que ser sustituido de último minuto por Johnny Nitro. Finalmente, con el veredicto final de la policía, la noche siguiente en Monday Night Raw, Vincent McMahon salió al comienzo del show para hablar sobre el acontecimiento en un American Bank Center, completamente vacío. Le dedicó palabras especiales para uno de los que en ese entonces eran los luchadores estelares de la compañía, además de sus compañeros y amigos en los vestidores. Tuve algunos problemas personales en mi vida y él era la primera persona con quien iba, porque sabía que podía confiar en él, dijo Edge en su momento. Mientras los cuerpos de su esposa Nancy y su hijo menor Daniel yacían inertes, Chris tuvo una llamada con Chavo Guerrero, quien se alertó debido al tono de voz de Chris, dando indicios de que algo no estaba bien. Me dijo, sí, estoy bien, tan solo tuve un fin de semana realmente muy malo. Daniel y Nancy están enfermos y no se sienten bien. Perdí mi vuelo, pero no te preocupes, voy a tomar otro y estaré ahí. Pero cuando él se preparaba para colgar el teléfono, hizo una pausa, se detuvo y dijo, Chavo, te quiero. Nosotros siempre nos decíamos que nos queríamos, pero en esta ocasión se sentía forzado. Una vez que terminó la llamada, el mexicoamericano no pudo contener la angustia y lo llamó de vuelta. Estoy bien, como te dije, tuve un fin de semana realmente duro. Tuve que llevar a Nancy y Daniel al hospital, respondió Chris. Chavo Guerrero decidió creerle, y ambas superestrellas acordaron reunirse para conducir hasta el house show, previo al pago por evento de ECW. Pero cuando Guerrero le marcó a su celular para que se dirigieran a la arena, dentro de los planes de Chris donde dijo que tomaría otro vuelo para llegar al evento, Chris ya no respondió y Chavo tuvo que llegar por su cuenta. Los directivos preguntaron por él pero no apareció, y nadie sabía dónde estaba, por lo que cambiaron de planes para sustituirlo en la lucha frente a CM Punk. Sin embargo, a las 5 de la mañana, poco después de terminado el evento, Chavo vio un mensaje en su celular que le había enviado Chris. Los perros están en el área de la piscina y la puerta del garage está abierta. Lo más extraño fue que el mismo mensaje llegó también del teléfono de Nancy, y cuando Guerrero le quiso comentar a Scotty Armstrong sobre lo ocurrido, resultó que él también había recibido los mismos mensajes. Poco después, Guerrero vio que un grupo de luchadores estaban reunidos, algo que se hacía periódicamente para atender temas de la compañía en presencia de Vince McMahon, pero cuando notó que Ric Flair estaba llorando, se acercó con él para saber qué ocurría, y mientras lloraba, el 16 veces campeón del mundo fue contundente, se ha ido. Chris fue reemplazado por Johnny Nitro en la lucha del campeonato mundial de la ECW en Vengeance, debido a problemas personales relacionados con el fallecimiento de su esposa. Este fue parte de un fragmento que estaba escrito en la Wikipedia 14 horas antes de que las propias autoridades de Atlanta supieran de lo sucedido con el luchador y su familia. Nadie estaba enterado de lo ocurrido. Al revelarse la información, la policía rastreó la dirección de la computadora que editó su biografía. A pesar de que se creía que el propio Chris había sido el responsable del cambio, la realidad es que la ubicación era de Stamford, Connecticut, lugar donde se encuentran las oficinas centrales de la empresa de la WWE. Quien editó el fragmento en Wikipedia fue un joven de 19 años cuyo nombre era Matt Greenberg. Este hombre de inmediato fue interrogado por los agentes para saber de dónde había sacado dicha información, pero el joven siempre se limitó a decir que se dejó guiar por rumores que encontró en internet. ¿Pero de dónde provenían estas versiones? Una de las posibilidades, según los investigadores del caso, es que Chavo Guerrero ya sabía lo que ocurría con Chris y empezó a comentarlo con algunas personas de la misma WWE, por lo que se convirtió en un secreto a voces hasta su filtración en internet, y de ahí el cambio, pero hasta la fecha es de las versiones menos creíbles sobre el caso.
Por más intentos de la policía con el joven Greenberg por encontrar algo más que pudiera dar a sospechar de que quizá Chris no fue el responsable del doble homicidio, todo quedó en una enorme coincidencia. Lo curioso es que su edición solamente duró 20 minutos, ya que un editor de mayor rango lo borró e incluso lo regañó por añadir algo que aún no estaba confirmado. A pesar de que prácticamente nadie lo sabía en su momento, Chris padecía de encefalopatía traumática crónica. Esto se refiere al deterioro del cerebro cuando absorbe demasiadas contusiones. Este es un problema común de los luchadores a largo plazo por los golpes que reciben en cada función. Los médicos estudiaron el cerebro de Chris y concluyeron que su cerebro lo tenía igual de dañado como el de una persona de 80 años con Alzheimer, cuando él solo contaba con 40 años de edad. No obstante, el originario de Montreal, Canadá, tenía como médico personal a Phil Carroll Astin, quien le recetaba calmantes en exceso y fue condenado a 10 años de prisión, aunque este no es un caso aislado, pues el doctor se declaró culpable de más de 100 casos de medicaciones excesivas en luchadores dentro de la WWE. Hasta la fecha no hay una versión oficial, y hay quienes piensan que lo ocurrido no fue culpa de Chris, pero a pocos meses de lo ocurrido, la compañía de la WWE decidió retirar todo rastro de él por posibles acusaciones en su contra. Chris ya no está registrado como el ganador del Royal Rumble 2014. No existen videos o fotos de sus campeonatos en la página oficial de la empresa WWE. Incluso está prohibido que se le mencione en televisión.